apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Bueno, buenas tardes. Hoy jueves 27 de agosto del 2020. Vamos a ver la clase número 14 de física para el grado del ciclo 5. A y B de la jornada de la tarde. La asignatura de física perteneciente al área de ciencias naturales por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase, chicos. Vamos a continuar con las leyes de la dinámica, lo que es la primera fuerza. Estamos en la primera fuerza, en la primera ley de Newton, que es la fuerza. En la clase pasada estuvimos viendo sobre la primera ley de Newton y resulta de que dejamos este ejemplo precisamente para explicarlo en el día de hoy. Este ejemplo me dice que es una lancha que se mueve en línea recta en un lago con rapidez constante. Entonces me piden determinar un diagrama en el que se representen las fuerzas que actúan sobre la lancha. Y 2, o B, las relaciones existentes entre las fuerzas que actúan sobre la lancha. Como se pueden dar cuenta, esta lancha que va navegando va impulsada por un motor, ¿sí o no? Como la están viendo. Entonces tiene 4 fuerzas. Primero, tiene la fuerza de resistencia, que es la que se está dando a medida que se va desplazando la lancha. Tiene la fuerza de ascensión, que es la que hace que se levante la lancha, ¿sí? O que la lancha esté flotando prácticamente. Tiene la fuerza de motor, que es la que impulsa prácticamente la lancha para que avance. Y por último, tiene la fuerza del peso, ¿sí o qué? Que está ejerciendo el peso. La lancha tiene un peso que por eso está flotando. ¿Quién sostiene ese peso? El agua. Entonces, expliquemos a fondo esta parte ya, pero en una forma de fórmula. ¿Okay? Entonces, o en cómo se expresan esas fórmulas. Como les dije, como la trayectoria de la lancha es rectilínea, sobre ella actúan las 4 fuerzas que se muestran en la figura. La fuerza ejercida por el motor se demuestra con la F sub MOT. Sería la fuerza de motor ejercida. La fuerza ascensional se demuestra con la F sub AS. ¿Okay? Debido a la acción que el agua ejerce hacia arriba sobre la lancha. La que todos sabemos, la fuerza del peso de la lancha. Ustedes saben que si no tuviera peso, pues entonces flota, ¿sí o no? O sea, o está por encima del agua, o no toca el agua. Pero en estos momentos sí está rozando el agua. Y por último, la fuerza de resistencia. La fuerza de resistencia, que es el agua que ofrece y es opuesta al movimiento de la lancha. ¿Sí me entienden? Entonces, esta sería la demostración de la primera petición que pide primera petición que solicita ese ejercicio. Entonces, en el punto B, puesto que la lancha se desplaza con velocidad constante, ¿sí o no? Porque no nos dice que varía la condición ni que para la lancha, sino que va avanzando normalmente. De acuerdo con el principio de inercia que estuvimos estudiando en las clases pasadas, la fuerza neta debe ser igual a 0. Eso lo sabían ya ustedes. Entonces, la suma de las fuerzas va a ser igual a 0. Por lo tanto, todas las fuerzas que tengan un valor, pues van a llegar a 0. O sea que la suma de todas estas fuerzas las vamos a igualar a 0. Como la fuerza neta es 0, sus componentes deben ser iguales a 0. Por lo tanto, se demuestran las siguientes operaciones las siguientes operaciones en la fórmula.
en dirección horizontal y en dirección vertical de la lancha. Entonces, en la dirección horizontal se demuestra la fuerza del motor más la fuerza de resistencia y la igualamos a 0. Y en la dirección vertical se demuestra la fuerza ascensional más la fuerza del peso y la igualamos a 0. ¿Ok? Lo cual significa que teniendo nosotros estas dos ecuaciones, esta ecuación y esta ecuación, entonces si nosotros pasamos la fuerza de resistencia hacia el otro lado colocando la negativa y el peso hacia el otro lado colocando lo negativo, entonces quiere decir que la fuerza del motor es igual a la negatividad de la fuerza de resistencia. Y en la parte de la dirección vertical quiere decir que la fuerza ascensional es igual a el peso negativo de todo ese ejercicio. Entonces, donde en este caso la norma de la fuerza que ejerce el motor es igual a la norma de la fuerza de resistencia. Y la norma del peso es igual a la norma de la fuerza ascensional. Esto es lo que está demostrado en esa imagen prácticamente. Y eso es lo que se demuestra cuando una lancha va avanzando en el agua. Una vez teniendo todos estos conceptos, ustedes cada uno me va a copiar esa pregunta, por favor, en su cuaderno, y esa es la respuesta que me van a dar en la Classroom, allá en la tarea. ¿Cómo sería la situación planteada en el ejemplo si la lancha se mantiene en reposo? ¿Recuerdas cuando hablamos de la parte inercial o de la fuerza de la inercia? Bueno, perfecto. Entonces van allá a esa clase, buscan la respuesta que ahí tiene que estar. Entonces, por favor, me copian esto y cuando terminen me avisan para seguir con la clase. Listo. Ok. A ver. Diego, Edier, Jorsan, José David, Adrián. Diga. ¿Ya apuntaron esa pregunta? Bueno. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver la fuerza normal. Todo cuerpo situado sobre una superficie experimenta una fuerza que ésta le ejerce. Esta fuerza se denomina fuerza normal o simplemente normal. La fuerza normal denotada por la F mayúscula y una N mayúscula como subíndice. Entonces, demostrada en este símbolo, ¿okay? Es perpendicular a la superficie que la ejerce. Cuando el plano sobre el cual está situado el cuerpo es horizontal, la norma es opuesta al peso. Pero no ocurre así cuando el plano es inclinado, como están en la figura. En la siguiente figura se observan algunas representaciones de la fuerza normal, en donde se está ejerciendo prácticamente la fuerza normal de cada punto. Mire, este lo está haciendo hacia arriba, este lo está haciendo hacia arriba, este lo está haciendo hacia allá y este lo está haciendo hacia allá. Dependiendo del tipo de objeto que esté en ese punto inclinado. ¿Ya? Aquí es un carrito, otro carrito, acá es una caja y aquí es una pelota. O sea, son cosas muy diferentes y cada uno tiene una fuerza normal que ejerce sobre
sobre una superficie. Pero también está haciendo la fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Un cuerpo que se desplaza sobre una superficie o sobre otro cuerpo experimenta una fuerza opuesta al sentido de su movimiento. Dicha fuerza es ejercida por la superficie de contacto y se denomina fuerza de rozamiento o fuerza de fricción. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta, esta fuerza de fricción o fuerza de rozamiento está denotada por la F mayúscula y la R minúscula como subíndice. O sea, F sub R minúscula, la cual se representa opuesta a la velocidad. Entonces, este fenómeno se debe a que las superficies de contacto no son perfectamente lisas, sino que presentan rugosidades que encajan aleatoriamente entre sí, produciendo esta fuerza que se opone al movimiento, como lo vimos en la figura 4. ¿Okay? En esta figura, mire. En esta figura hay algo que está teniendo rozamiento con la superficie que está debajo con la caja, ¿sí o no? Y esto se expresa como unas rugosidades en las superficies que producen la fuerza del rozamiento. Teniendo en cuenta esa figura, aunque el rozamiento disminuye notablemente el rendimiento de ciertos mecanismos, como el de los pistones de un motor, por ejemplo, en algunas ocasiones es útil, pues si no existiera la fricción, varios sistemas no funcionarían. Como por ejemplo los frenos de los automóviles. A ver, cada uno, los frenos de los automóviles, los frenos de la moto, ¿recuerdan? O los frenos de disco. Ustedes han visto los frenos de disco de las motos y de las bicicletas, ¿verdad? Ellos tienen un caliper. ¿Qué es la función del caliper realmente? Precisamente hacer la fuerza de fricción para que se detenga el objeto, así vaya a la velocidad que vaya. ¿Sí o no? ¿Qué actúa en esa fricción? Prácticamente los fenómenos que están ya de las superficies de contacto que no son lisas. Tiene que haber rugosidades pequeñas, por muy pequeña que sea, para que se pueda detener ese vehículo o ese objeto. ¿Ok? A ver, algunos le dicen, por ejemplo, le llaman las bandas de los carros. Las bandas cuando actúan, que actúan en el rin de la llanta o en el eje de la llanta, donde está la llanta, perdón, ¿sí? Y ellas actúan hacia afuera, ¿sí? Como hacen una fuerza hacia afuera, entonces aprietan el metal y eso lo que hace es una fuerza de fricción realmente. Ok, ya eso lo tienen entendido. Entonces, ahora miremos otro ejemplo, pero esta vez vamos a mirarlo con detenimiento sobre la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, teniendo en cuenta esas fuerzas. Entonces, el ejemplo dice, el peso de una caja es de 400 newton. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newton con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados centígrados. Entonces determinar A, las fuerzas que actúan sobre la caja. Esta es la imagen del ejercicio. El peso de la caja, ¿sí o no?, de 400 newton. La fuerza que le está ejerciendo este señor, de 200 newton. Y el ángulo que se está formando entre la cuerda con la superficie hacia donde se dirige este señor. Él dice que se forma un ángulo de 30 grados. Entonces vamos a ver si la caja se mueve con velocidad constante. Vamos a ver cómo sería. Ok. Entonces, respuesta de la solución A. Primero, las fuerzas que actúan serían la fuerza de fricción o de rozamiento, la fuerza normal, que es en el eje horizontal, en el eje vertical, la fuerza del peso, ¿sí o qué? Y la fuerza que está ejerciendo este señor, que forma el ángulo, ¿verdad? Que forma el ángulo.
que forma el ángulo. Entonces, esas serían las fuerzas representadas en las fuerzas que actúan sobre la caja, el peso representado en la W. Ustedes saben que la W mayúscula representa el peso. La fuerza de rozamiento representada en la fuerza de sub R. La fuerza normal representada en la F mayúscula sub N mayúscula, perdón. Y la fuerza que ejerce el hombre. Listo. Esta sería la solución de la primera pregunta, de la primera solicitud que nos está haciendo este ejercicio. Ahora, teniendo en cuenta estas fuerzas, teniendo en cuenta todas estas fuerzas, vamos a mirar el segundo punto. Entonces, fíjense, aquí viene la parte chévere. Entonces, la solución en base a ese ejercicio, tendríamos que hacer la gráfica así como está en este punto. Representada de acuerdo a lo que vimos ahora en las fuerzas que escribimos. Acá ya le colocamos a la fuerza Y y la fuerza X, porque es que ya estamos haciendo la horizontal y la vertical. Entonces, teniendo en cuenta esas fuerzas y en base a esta gráfica que está aquí, ¿sí? Que fue la que traímos ahora allá de donde viene este señor, vea, así, es la misma que está allí. Es la misma esa, pero ya acá geométricamente identificada. Entonces empezamos. Las componentes de las fuerzas F mayúsculas son la fuerza X y la fuerza Y. La fuerza X viene siendo la horizontal y la fuerza Y viene siendo la vertical. ¿Recuerdan esta fórmula que se las dieron allá en trigonometría? Esta. Como es la fuerza X, por lo tanto se representa por el coseno del ángulo. Y como es la fuerza Y, que es vertical, se representa por el seno del ángulo. Eso lo vieron ustedes en trigonometría. Al tener estos conocimientos, entonces quiere decir que al reemplazar y calcular tenemos que, primero, la fuerza que nos dieron fue de 200 newton para cada uno. Perfecto, la que se está ejerciendo. Entonces, multiplicamos, haciendo la operación teniendo en cuenta estas fórmulas, multiplicamos y nos da para la fuerza de X 173,2 newton, multiplicado por el coseno del ángulo de ¿cuánto? El ángulo es de 30 grados, ¿sí o no? Véalo aquí donde lo dice, véalo ahí. El ángulo de 30 grados. Por lo tanto, nos da la solución de la fuerza X y la fuerza Y. Para la fuerza X, 173,2 newton. Y para la fuerza Y, 100 newton. Ok. Ahora empezamos a mirar, puesto que la caja se mueve con velocidad constante, quiere decir que la fuerza neta es 0. Toda la vida. Como es constante la velocidad, entonces la fuerza es 0. Por lo tanto, hay que igualar a 0. Primero, las fuerzas que actúan en X y Y son estas. Son estas. Entonces, ahora, la fuerza que actúa en el peso para X es 0. Y para Y es menos 400. ¿Por qué? Porque está cayendo. La caja está hacia abajo. Va hacia abajo. Entonces, para Y sería negativo. Los 400 que me dice allá que está ejerciendo ese newton. La fuerza de... Recuerdan. Vamos a aclarar esta partecita porque es que aquí es donde se pueden trabar. Aquí es donde se pueden confundir. Esta partecita de aquí la vamos a ver por qué es menos 400. A ver, como está ejerciendo, miren cómo dice. ¿De cuánto es el peso de la caja? Miren aquí donde dice 400. ¿Hacia dónde está ejerciendo la caja los 400 newton? A ver. ¿Hacia dónde está ejerciendo la caja los 400 newton? Hacia abajo. Por lo tanto es negativa. El peso es negativo. Por lo tanto, como está ejerciendo hacia abajo y está en el eje Y, lo colocamos aquí. Listo. Lo colocamos ahí. Ok. Teniendo en cuenta eso, ahora la fuerza normal en el eje X es 0 también. ¿Recuerdan?
y en el eje Y se representa por la fuerza normal, que es la que se está ejerciendo. No hay hay una fuerza normal, perfecto. Ahora, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, ¿hacia dónde va? En el eje X, ¿hacia dónde va? A menos fuerza, ¿sí o no? Porque recuerda que la fuerza de fricción es la parte opuesta a la fuerza que se está ejerciendo. ¿Ok? A la fuerza que se está ejerciendo. Esta es la fuerza que se está ejerciendo, recuerda. Esta es la que está jalando el chico que teníamos ahí, que nos está jalando esta cuestión, esta caja. Por lo tanto, lo está haciendo hacia allá. Por lo tanto, tenemos que restárselo a la X, lo que vaya haciendo. Tenemos que ir restando. Por lo tanto, la fuerza de fricción en el eje X, es negativa. Déjalo aquí. Ahora, pasamos la raya. Si sumamos todos estos valores, me tiene que dar 0 y 0. Entonces ahora llevemos esto a la ecuación. Vamos a sumar. Como la suma de las fuerzas verticales y horizontales es 0, déjalo aquí donde lo dice. Entonces traemos ¿qué? Primero, ¿cuáles son las fuerzas que están en la X? A ver, está la 173, lo pasamos para acá. 0 no podemos sumar 0. 0 tampoco podemos sumar 0. 0 menos, más por menos da menos, entonces colocamos menos la fuerza de fricción, que es esta. ¿Ok? Y esto lo igualamos a 0. Luego, si hacemos esta operación en la ecuación, nos quiere decir que la fuerza de fricción sería igual a 173,2 newton. Ahora hagamos lo de la Y. Cojamos los valores que tienen Y, que tiene en Y. ¿Cuáles son? Veanlos aquí. Primero, el primero en Y está 100, ¿verdad? El otro valor, que es el de peso, está menos 4. Entonces, si como es suma, entonces menos por menos da menos. Por lo tanto, ponemos el 400. Más, después tomamos la fuerza neta. Fuerza normal, perdón. Y el último 0 no lo colocamos aquí. Entonces, esto lo igualamos a 0. Teniendo ya ahora esta ecuación, eliminamos el 0 y pasamos la F para acá. Entonces nos queda que 100 menos 400 es igual a 300 newton. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces la fuerza normal mide 300 newton y la fuerza de rozamiento mide 173,2 newton. Ya tenemos la solución del problema. ¿Ya lo entendieron? Pueden revisar nuevamente este video en la Classroom para que lo entiendan mucho mejor. Así como se los expliqué, está perfecto. Y ahí tienen todos los valores. Recuerden que esto es en base al eje X, al eje Y y al eje X. Recuerda. Bueno. ¿Dónde se identifica Y y X? Aquí, vean. Aquí recuerdan cuando colocamos esto en matemáticas, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? X y Y, este es un punto y este es un punto. El punto que va en las X y este es el punto que va en las Y. Lo demás que, gracias por su atención, espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. ¿Ya? Y nos vemos en la próxima clase, muchachos. Que tengan un buen día y un fin de semana exitoso. Chao.